En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Martes 4 de junio y en el abierto de esta mañana, Berna González Harbour. Berna, buenos días. Buenos días. Estefanía Molina, hola. Muy buenos días. E Ignacio Escolar, bienvenido. Buenos días. Bueno, hay mucha política, es verdad. ¿Cuándo no la hay? Sería la pregunta, ¿cuándo no es campaña electoral? Pero me vais a permitir, sin embargo, que esta mañana empiece este abierto con algo que, es verdad, va a ocurrir en el Consejo de Ministros, aunque no tiene que ver con la política, sino que tiene que ver con la política, sí. Lo que tiene que ver también es con la educación y con la política educativa. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Sastre. Lo venimos contando desde primera hora, la ley del menor que prevé aprobar, el anteproyecto de esa norma que prevé aprobar esta mañana la mesa del Consejo de Ministros y que, entre otras cosas, Mariola, incluye que los pediatras, en las revisiones periódicas a las que llevamos a los niños, detecten si tienen adicción a los teléfonos móviles y adicción a las redes sociales. Sí, es una de las medidas más llamativas, ¿no?, que necesitará pues la colaboración de las comunidades autónomas porque tienen las competencias sanitarias. La intención es que los pediatras hagan también pues una especie de chequeo digital, ¿no?, que hagan preguntas, que den señales de un uso problemático del móvil. Hay que tener en cuenta, Sastre, que más del 30% de los adolescentes pasa más de 5 horas al día en Internet, según un estudio de UNICEF. El Gobierno pondrá además deberes a las empresas tecnológicas, les va a obligar a establecer de fábrica un control parental gratuito que se active por defecto en cuanto configuremos el dispositivo. La nueva ley reformará el Código Penal, por ejemplo, el artículo 39, para imponer alejamiento virtual a los que cometan delitos contra los menores e introducirá nuevas figuras penales por manipulación de imágenes pornográficas con inteligencia artificial, un poco para dar respuesta, ¿no?, a casos como el de las niñas de Almendralejo. Se implantarán en la escuela planes de alfabetización para que los menores sepan detectar las fake y los bulos, y habrá una estrategia con recomendaciones que acompañará a esta ley que en su artículo 2 va a consagrar el derecho de los menores a ser protegidos y a una navegación segura. Bueno, esto por una parte, ¿no? Es evidente que algo está ocurriendo, que hay una tendencia, un fenómeno que ya es costumbre, que ya no es ninguna novedad, y hoy parece que el Consejo de Ministros va a abordar la pregunta de qué se puede hacer ante todos estos avances, que no es solo la cantidad de horas que pasan los niños, las niñas delante de una pantalla o conectados dependientes del teléfono móvil, es también qué pasa con la inteligencia artificial y demás. Esto, como digo, por una parte. Por otra parte, lo adelantábamos a las 8. Adela Molina, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Hoy un sindicato educativo y también el sindicato de enfermería, el primer sindicato de enfermería de este país, coinciden en que presentan un estudio conjunto en el que advierten de cómo han constatado que están aumentando y mucho los problemas de salud mental de los adolescentes en los institutos. Sí, más del 90% de los profesores creen que los problemas de salud mental en las aulas han aumentado. Es uno de los resultados de este estudio, que también ha preguntado a las enfermeras escolares. Un 85% de las consultadas reconoce que tiene algún estudiante diagnosticado de alguna patología de salud mental. Entre las más habituales, el trastorno de déficit de atención, la ansiedad, el estrés y también las adicciones, autolesiones e intentos de suicidio. Los sindicatos AMPE de profesores y SATSE de enfermería, que son los autores del estudio que se presenta esta mañana, como tú decías, creen que en este contexto es más necesaria que nunca la presencia de la enfermera escolar, muy poco extendida en España, y que puede ayudar a los profesores y directores a atender y a identificar estos casos. Según datos del Consejo General de Enfermería del año 2023, en España hay 1.200 enfermeras en centros educativos para más de 8.300.000 alumnos. Bien, ¿cuál es la dimensión real del problema del que estamos hablando esta mañana? Rosa Rocha es presidenta de la Asociación de Directores de Instituto de Madrid. Señora Rocha, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Creo que lleva 30 años dedicada a la docencia. ¿Me podría explicar si lo que usted ve en las aulas en este momento y lo que le cuentan sus compañeros de otros institutos, usted lo llamaría una adicción, que hay una excesiva dependencia de los niños y las niñas respecto a sus teléfonos? Pues la verdad es que sí, estamos observando, bueno, sobre todo en los últimos años y especialmente en los cursos de secundaria, que los alumnos tienen mucha dependencia de los teléfonos móviles. En la Comunidad de Madrid hay una regulación ahora mismo que impide el uso de los teléfonos móviles en los institutos, a no ser que sea con fines pedagógicos, pero es una verdadera lucha conseguir que no lo utilicen. Y es más, cuando intentamos requisárselos, algunos tienen ataques de histeria, ataques de ira. Así que hay alumnos, evidentemente no son todos, pero sí que hay un porcentaje bastante alto de alumnos que tienen mucha dependencia
de las redes sociales especialmente y de la tecnología. Le iba a preguntar eso, cuando habla de dependencia, ¿en qué reacciones se traducen? Dice que, por ejemplo, cuando le quita el móvil a un alumno reacciona de forma muy nerviosa. Bueno, no son todos porque bueno, cada centro tiene regulado qué ocurre cuando un alumno tiene que utilizar el móvil de forma indebida, pero sí que hay alumnos que cuando, por ejemplo, en algunos centros de la Comunidad de Madrid lo que hacemos es que se lo requisamos hasta el final de la mañana o incluso hasta que se lo vengan a buscar los padres. Y algunos prefieren que les sanciones con una expulsión antes que entregártelo. Algunos se ponen muy nerviosos, empiezan a chillar, algunos tienen verdaderos ataques de ira. Ya digo que no son la mayoría, son a lo mejor casos puntuales, pero sí que demuestran que hay un problema. ¿La adicción es a las redes sociales, al uso del teléfono, a juegos? Bueno, un poco a todo. Hay alumnos que en las redes sociales no solo es la adicción, sino lo que se mueve en las redes sociales, porque hay casos de acoso escolar, de ciberbullying, simplemente de faltas de respeto y de maltrato, de cómo se hablan en las redes sociales. Ha proliferado también, por ejemplo, divulgar stickers de alumnos y profesores sin ningún consentimiento, manipulación de fotografías. Entonces, es un poco todo lo que se mueve en las redes sociales y en los videojuegos sin ningún tipo de control parental, porque no hay un adulto que gestione esas situaciones. Entonces, ellos no son ni siquiera conscientes en algunas ocasiones del daño que hacen. Entonces, ahí hay un trabajo que hay que hacer y que no se puede dirimir ya más tiempo, porque a pesar de que hacemos cosas en los institutos, como talleres, concienciación a través de las tutorías, hace falta algo más. Hace falta que los padres y las familias también sean conscientes de los problemas y que los atajemos de alguna manera, y sobre todo las tecnológicas, porque hasta ahora han estado mirando hacia otro lado y hay un problema muy grande con la salud de nuestros jóvenes. Claro, ustedes ven que con ustedes solos no basta. Primero porque esto a ver cómo se regula y luego porque no es una cosa que dependa solo de los profesores. ¿Los padres qué les dicen? Claro. Bueno, pues los padres tenemos un poco de todo, ¿no? Hay familias que están muy concienciadas, que tienen el PIN, que controlan con aplicaciones el uso que hacen de los móviles, pero nosotros cuando llamamos a los padres por un uso indebido es porque los padres ni se enteran de lo que hacen sus hijos y se quedan verdaderamente sorprendidos de las cosas que llegan a hacer, pues desde insultos muy graves a compañeros y compañeras a, como digo, divulgar imágenes sin ningún consentimiento. Y muchas veces no son ni siquiera conscientes de que sus hijos no duermen por las noches, porque muchas veces están conectados a las redes sociales hasta altas horas de la madrugada y cuando llegan al instituto a primera hora, como ahora mismo, hay algunos que están dormidos porque no han descansado lo suficiente. Entonces los padres muchas veces se quedan sorprendidos de que les demos esta información y me parece desde luego muy bien que se ataje o que se trate desde los servicios médicos, porque nosotros solos no llegamos. ¿Hay niños que se les duermen a primera hora porque han pasado la noche conectados al teléfono? Sí. Eso no es raro. ¿En qué cursos ¿En qué curso nota usted que hay más problemas o más dependencia del teléfono? Bueno, no sabría decir exactamente el curso, porque cada curso la situación es diferente, ¿no? En primero y segundo de la ESO, están un poco más controlados por los padres y, tienen muchos problemas con las redes sociales. Pero en tercero y cuarto, como que ya ellos son mayores, los padres también, digamos que sueltan un poquito el control y ahí los alumnos pues tienen otro tipo de problemática. Quizás sean más saquitos, pero se noten menos en tercero y en cuarto porque ya el uso que hacen del móvil es más privado, sin ningún tipo de control por parte de los padres. Hay una parte ahí de la reflexión que usted hace esta mañana, señora Rocha, cuando dice que muchas veces los padres no son conscientes. Claro, el vértigo que produce como padre, que no eres consciente, no sabes todo lo que puede estar haciendo tu hijo con el teléfono, porque se les da el teléfono y incluso, aun habiendo controles o que se les coja el teléfono, pues ellos lo utilizan de una manera en que no eres consciente al 100% de todo lo que escriben o hacen. Efectivamente, sobre todo eso ocurre sobre todo en primero y segundo de la ESO. A los niños les dan un móvil en una edad muy temprana. Tienen un juguete, para ellos es un juguete y no saben muy bien qué es lo que, aprenden rápidamente la cantidad de cosas, el mundo al que acceden. Fíjese que cuando los niños son pequeños decimos, no puedes salir solo a la calle, te acompaño a la calle, vamos a cruzar la acera. Bueno, pues aquí con los móviles les damos un dispositivo en el que puede entrar en cualquier parte del mundo, en cualquier tipo de situación, sin ningún tipo de control. Y eso es muy peligroso, sobre todo lo vemos en primero y segundo de la ESO. Y claro, los padres se lo entregan porque muchas veces pues un poco para que se entretengan, a veces porque todos los demás de la clase lo tienen.
pero luego no hay un control férreo de ese dispositivo que, como digo, en ocasiones es muy, muy peligroso. Hay otro estudio, y con esto termino, señora Rocha, que se presenta esta mañana, dábamos noticia de él antes de saludarla, en el que uno de los sindicatos, uno de los principales sindicatos de enseñanza y también de enfermería, advierten de cómo están aumentando los problemas de salud mental en las aulas de los institutos españoles, con más autolesiones, incluso con más conductas suicidas. ¿Ustedes lo han notado también? ¿Es un aumento importante en los últimos años el que se está produciendo de problemas de salud mental entre los chavales? Pues sí, nosotros también hemos hecho un estudio a nivel interno dentro de nuestra asociación, de ADIMA, y también hemos constatado ese incremento en los últimos años. Nosotros hicimos el estudio ya por febrero y la verdad es que habíamos detectado que había como una media, como término medio, porque hay centros donde se han abierto más y centros donde se ha abierto menos, una media de 6 protocolos por conductas autolesivas en los centros de la Comunidad de Madrid, lo cual es un número muy elevado. Y eso, en cierto modo, yo creo que tiene relación un poco con esa sociedad en la que se están moviendo estos chicos, en el que influye mucho cómo te sientes en las redes sociales, cómo te tratan en las redes sociales, influye muchísimo. Pero es verdad, tenemos un problema y en el tema de las conductas autolesivas esperemos que consigamos atajarlo, porque es verdad que se ha ido incrementando en los últimos años de forma muy alarmante. Pues Rosa Rocha, presidenta de la Asociación de Directores y Directoras de Instituto de Madrid, le agradezco mucho su tiempo y sus explicaciones. Un saludo y buenos días. Muchas gracias por darnos voz. Un saludo. Lo comentamos ahora a la vuelta. De momento, Adela, Mariola, si os parece, cualquier novedad que haya, sobre todo en esa reunión del Consejo de Ministros, nos vais contando. Un saludo. Un saludo. Adiós, buenos días. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
el abierto de este martes con Berna González Harbour, con Ignacio Escolar y con Estefanía Molina. Berna, empiezo contigo, si te parece, a raíz de no solo de los dos informes o de las dos informaciones que nos contaban Mariola y Adela, sino especialmente a raíz de las explicaciones que sobre el terreno, que constatando día a día la realidad que tiene en las aulas, nos contaba la responsable de la Asociación de Directores de Instituto de Madrid, sobre todo con esa dependencia y con tantas imágenes que son tan llamativas, la reacción que tienen algunos de los chavales, no todos, ella incidía mucho en esto, que no es la mayoría, pero sí la reacción cuando lo requisan el teléfono o que se duermen a primera hora, en fin. ¿Qué te parece? Sí, muy, muy interesante lo que ha contado la señora Rocha, ¿no? Fíjate que José Luis, que yo que estoy en un periódico, El País, o todos los que estamos en esta mesa somos de medios de comunicación, las reflexiones y debates profundos que hemos tenido en nuestras redacciones a raíz de las informaciones sobre el suicidio, seréis conscientes, porque aquí las habréis tenido también, sí. Es decir, nos hemos limitado muchísimo todas las informaciones sobre suicidio porque precisamente se detectó desde hace muchísimos años que había una especie de efecto contagio y por tanto había que administrar muy bien esa información. Bueno, pues resulta que ahí hay una puerta al campo que por la que se cuelan las conversaciones sobre el suicidio, esas conductas autolesivas que no nos engañemos, vienen de foros en los que las personas comparten esa información, se incitan unos a otros, se apoyan unos a otros. He investigado y he profundizado un tanto sobre este tema y es así, es decir, hay grupos que se ayudan, que se animan, que se respaldan en todo esto y eso está fuera de todo control. Entonces, vamos a ver, yo creo que hay que también ser conscientes de que hay que distinguir. El móvil es una herramienta. Hay muchas personas que estamos muchas horas al móvil, que leemos medios de comunicación en el móvil, que leemos hasta libros. Yo cuando viajo hasta libros leo en el móvil. El problema no es, digamos, el móvil, por eso su uso cuando está relacionado con cuestiones educativas está autorizado. El problema es esas redes, esa adicción a esa comunicación constantemente virtual. Y ahí quiero decir, me preocupa, por ejemplo, cuando vas a un restaurante y ves incluso bebés que están con el móvil, niños pequeños que están con el móvil, una mesa de 4 personas donde no hay una conversación porque cada una está con su móvil. Y es fácil ver que un mínimo de educación requeriría que lo apartemos, porque las relaciones, la socialización en el mundo real es básica, porque las relaciones en el mundo virtual no son suficientes. Y eso dio la pandemia bastante conciencia de ello. El último informe del INE sobre equipamiento y uso de tecnologías de información dice que el 23% de los menores de 10 años, al hilo de lo que tú decías, del 23% de los menores de 10 ya tiene un smartphone en España y en esa franja es donde más creció ese porcentaje entre 2022 y 2023, Ignacio. Yo creo que lo ha explicado muy bien la presidenta de la directora de directores de centros escolares a la que habéis entrevistado. Pueden hacer muchas cosas en los colegios. Está bien que ahora con la ley también lo puedan hacer en la sanidad, los pediatras, pero el primer frente de batalla frente a esto está en las casas, está en los padres y las madres, que son los que tienen que decidir si es buena idea, yo creo que no, que un niño de menos de 10 años tenga un teléfono móvil propio. Un móvil es una ventana al mundo con posibilidades infinitas, pero que también tiene ventanas y vistas a lo peor del mundo, y que de la misma manera que está bastante aceptado que un niño no le podemos dejar a solas en el videoclub si existiera a elegir la película que quiera, ¿no? Pues con un teléfono móvil es exactamente lo mismo. Y creo que ahí todos los padres hemos vivido la tensión de la negociación con nuestros hijos de cuándo pueden tener un teléfono móvil propio. Es algo que en todas las familias de España creo que todos los padres somos conscientes, ¿no? Y siempre es muy difícil cuando hay alguien que intenta acelerar, ¿no? Y a partir de ahí genera en el resto de los niños de la pandilla esa cosa de ¿y si Menganito tiene el teléfono, por qué yo no? Hay un momento en el que es imposible también, porque los niños necesitan socializar, quedar, sus amigos, y dejarle sin teléfono móvil a un adolescente es dejarle aislado del resto de los compañeros de clase, en muchas ocasiones. Pero probablemente ayudaría si hubiese unas directrices comunes, compartidas por toda la sociedad, que al final somos los padres, a la hora de afinar esto. Creo que que está bien concienciar a los niños, pero habría que empezar probablemente por concienciar a los padres de qué supone para ellos mismos y para su niño, pues darle acceso, convertir la tableta o el teléfono en la niñera que cuida al niño
cuando está dando algo más de guerra y ese tipo de cosas, y creo que ahí hay un problema serio, porque en realidad somos la primera generación prácticamente, o de las primeras generaciones que nos enfrentamos a esto. Los niños porque son niños, los padres porque tampoco tenemos una experiencia previa de qué supone. No hay 15 años atrás para ver una evolución que supone a un niño muy pequeño enfrentarle a esa tecnología y qué tipo de riesgos podemos correr. Estefanía. Sí, al hilo de lo que decía Berna, yo recuerdo una imagen en el metro que había un niño con su padre y estaban leyendo un cuento y el niño pasaba el cuento, que era de papel, con el dedo como si fuera una tablet. Sí. Y yo me quedé impresionada. Pensé, realmente lo tienen ya dentro, como el cuento en papel se mueve pasando las hojas, no deslizando el dedo. Pero hay algo muy interesante que decía la experta, y es la distinción entre el mundo físico y el mundo virtual. Está claro que ningún padre, ninguna madre dejaría a sus hijos con malas compañías o en entornos que le parezcan peligrosos, en la calle, solo, pero sí que les dejamos solos con la tecnología, que es un mundo todavía mucho más peligroso por la virtualización. Y creo que deberíamos internalizar todos, interiorizar lo peligroso que es el mundo virtual, pero no solo para los niños, también para nosotros. Como que parece que es virtual, no es real, pero sus consecuencias obviamente son reales. Y en esa puerta al campo que comentábamos, a mí me da la impresión que a veces los padres están desbordados. Unos padres no tienen a veces la capacidad de ser el policía 24 horas de la tecnología. Más en un momento donde está claro que con una interfase, con un móvil, tú puedes llegar a casi cualquier sitio. Entonces yo creo que lo necesario sería darles herramientas, es decir, cursos para que los padres también estén concienciados de a qué se enfrentan sus hijos. Porque a lo mejor muchos de esos padres no son nativos digitales, no se han criado con la tecnología y no saben la cantidad de riesgos a los que se enfrentan sus hijos. Ahí es muy positivo, yo lo he visto y se ha comentado en las claves que dabais informativas, hay padres que tienen la capacidad de limitar las horas que su hijo está en el móvil, y yo eso lo veo súper positivo. Se te ha acabado como el que se le acaba el saldo, se te acabó el crédito, ya no puedes estar más horas, pero seguramente hace falta mucha más información de todo eso que está circulando en la red. Y también la ley sí que ha ido topando muchas de esas páginas. Yo creo que páginas, por ejemplo, donde se compartían experiencias entre chicas adolescentes que incitaban al trastorno alimentario, que se medían entre ellas, que comparaban sus cuerpos, todo eso se ha ido cerrando. Yo creo que también con las cuestiones relativas a páginas donde se haga apología o se habla así gratuitamente del suicidio, todo eso la ley tiene mucho margen para irlo copando. Pero sí que creo que también esos hijos adictos puede ser que respondan a unos padres que muchas veces ven en la tecnología una vía de escape, porque la vida no da para todo y a lo mejor una forma de entretener al niño es eso, darle una tablet, y también de unos padres que son adictos. Yo creo que hay gente adulta que también siente ansiedad cuando le quitas el móvil, pero ya no porque necesites estar chateando, porque incluso a lo mejor te da temor pensar que alguien te está buscando, te ha llamado, no he contestado, pensarán que me ha ocurrido algo. Entonces, es un mundo muy complicado. Ha hecho antes Ignacio, fuera de micrófono, una pregunta que, claro, a mí me da miedo mirar la respuesta, que es cuánto tiempo miráis, consultáis en vuestro teléfono, ¿no? El tiempo que pasáis, las horas que pasáis mirando el teléfono. Me pasa este dato, Roberto Torija, nuestro compañero de Madrid, dice que en Madrid existe desde hace años un servicio de atención de adicciones tecnológicas que el año pasado atendió a más de 7.000 personas, el doble que el año anterior, y desde 2018 han acudido un total de 18.000 jóvenes. La buena noticia que da la Consejería de Asuntos Sociales de Madrid es que el éxito de la terapia supera el 80% de los casos. Sí, mira, que me gusta por una vez que hablemos de algo positivo de la Comunidad de Madrid, que haya una raza. Ahora hay muchas cosas muy positivas. Sí, no, pero es verdad que políticamente, bueno, pues no es el momento ahora de hablar, pero ahí hay algo positivo, y es que han tomado la iniciativa en esto, como también en los institutos. Sí, quería también subrayar sobre el proyecto en sí. Bueno, no me atrevo yo a analizar un proyecto que pertenece a expertos ahora mismo, ¿no? El análisis. Pero yo creo, y supongo que será la intención, que hay que avanzar de la mano de muchos capas y de muchos organismos. Es decir, estamos aquí hablando de los padres, hemos hablado de los pediatras, es decir, hemos hablado de la educación, de los profesores, hemos hablado de las tecnológicas, que sin duda son las que tienen mayor responsabilidad. En Estados Unidos hemos visto a Zuckerberg y otros grandes popes de las tecnológicas admitiendo y teniendo que responder a preguntas muy importantes sobre el daño a la salud mental que sus aplicaciones, que sus redes sociales causan en los menores. Es decir, es todo un esfuerzo colectivo en el que ojalá, por
por una vez avancemos de la mano, comunidades, gobierno, distintas instancias profesionales, porque todas somos necesarias, ¿no? Desde los padres a los medios, a las tecnológicas, a los profesores, etcétera, y por eso quería subrayar esa necesidad de ir de la mano muchos sectores. Sí, yo opino lo mismo. Creo que muchas veces estas plataformas, bajo esta idea de, bueno, en verdad nosotros no generamos contenidos, son los usuarios que los generan, han tendido a lavarse las manos hasta que nos hemos dado cuenta de cómo circulan, gracias a los mismos algoritmos, discursos de odio, de racismo, ultraderecha. Pero también hay algo que me consta y es muy positivo. Hay mucha gente que ya en las redes sociales está orientada a retirar contenidos de, bueno, no sé, yo no lo llamaría censores, pero sí que son gente que está vigilando. Moderadores, que está vigilando y hay un fenómeno en eso. Y incluso hay estudios de cómo quedan ellos tocados psicológicamente. Es que te iba a decir, no hace mucho La Vanguardia publicaba una información de cómo los moderadores de Facebook en Barcelona tenían que recibir también atención ellos psicológica de la cantidad de basura que tienen que ver y retirar a diario. O sea que efectivamente ahí tenemos un debate, y lo que de alguna manera cristaliza en las aulas es un fenómeno y una tendencia que se ve en el conjunto de la sociedad. En fin, me parecía relevante empezar esta mañana por aquí el análisis, que ahora sigue saludando a Íñigo. Buenos días.
Las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Acabamos de conocer los datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social, datos del mes de mayo que recogen un nuevo récord de ocupados. Es el cuarto mes consecutivo con récord de ocupación, Sergio Soto. Hay 220.000 nuevos ocupados. El paro baja, como acostumbra a ocurrir en un mes de mayo, aunque lo hace un poco menos de lo habitual. Estefanía Salvatierra. Los datos que acabamos de conocer vuelven a ser de récord. En mayo se crearon 220.000 puestos de trabajo. Es el tercer mejor registro de la década y esto nos sitúa ante una cifra que nunca antes habíamos visto en nuestro mercado laboral. 21.300.000 afiliados. Casi la mitad del empleo creado este mes lo hace en la costa mediterránea, en torno a Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Es la hostelería la que tira de la ocupación con 78.000 altas. El paro baja en todas las provincias y en todos los grupos de población. 58.000 parados menos que reducen el total de desempleados a los 2,6 millones, es decir, nos mantienen niveles previos de la crisis inmobiliaria de 2008. Es noticia de hace unos minutos que Ucrania ha reivindicado su primer ataque con armas occidentales en territorio ruso. Desde el inicio de la guerra, los socios de Kiev le habían prohibido atacar dentro de Rusia por temor a las represalias de Moscú, pero eso ha cambiado. Fernando Bayo. Sí, las fuerzas ucranianas confirman el ataque exitoso contra un sistema de misiles ruso dentro de ese territorio de la provincia de Belgorod, un golpe en el que por primera vez han usado armas suministradas por Occidente, misiles presumiblemente disparados desde una lanzadera HIMARS de fabricación estadounidense. Hasta ahora Kiev utilizaba drones de fabricación casera para golpear objetivos en territorio ruso, una fuerza claramente insuficiente para detener los crecientes ataques que llegaban desde las fuerzas de Putin por parte de esas fuerzas desde el otro lado de la frontera. Hoy además les estamos contando que el Consejo de Ministros va a aprobar el anteproyecto de ley con el que el Gobierno quiere proteger a los menores en el entorno digital, es decir, en redes sociales y en todo tipo de plataformas, también videojuegos. La norma incluirá la obligatoriedad de que los dispositivos móviles, tabletas, ordenadores tengan un control parental y los pediatras tendrán que preguntar a los pacientes si son adictos al móvil. En este contexto, en el que también se presentan estudios que dan cuenta de los riesgos para la salud mental de la adicción, acabamos de hablar en Hoy por Hoy con Rosa Rocha, presidenta de la Asociación de Directores de Instituto de Madrid. En algunos centros de la Comunidad de Madrid lo que hacemos es que se lo requisamos hasta el final de la mañana o incluso hasta que se lo vengan a buscar los padres, y algunos prefieren que les sanciones con una expulsión antes que entregártelo. Algunos se ponen muy nerviosos, empiezan a chillar, algunos tienen verdaderos ataques de ira. Ya digo que no son la mayoría, son a lo mejor casos puntuales. No solo es la adicción, sino lo que se mueve en las redes sociales, porque hay casos de acoso escolar, de ciberbullying, simplemente de faltas de respeto y de maltrato, de cómo se hablan en las redes sociales. Además, desde hoy se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional los actores Imanol Arias y Ana Duato, protagonistas de la serie Cuéntame. Están acusados de defraudar a Hacienda 2,7 y 1,9 millones de euros respectivamente. La Fiscalía pide 32 años de cárcel para Ana Duato y 27 para Imanol Arias. Y de los deportes, Ampe, la selección española puede sellar esta noche la clasificación para la Eurocopa de Fútbol Femenina de 2025. Disputan las de Monse Tomé la cuarta jornada de clasificación para el torneo. A las 8:30 de la noche en Tenerife, hora insular, España-Dinamarca. La victoria clasifica a España directamente ya para la Eurocopa. Además, la selección española, la masculina, viaja esta tarde a Badajoz para disputar mañana el primer amistoso previo a la Eurocopa de Alemania. España-Andorra. Ayer ganaban dos de los rivales de la Euro, Croacia 3, Macedonia del Norte 0 y Albania 3, Liechtenstein 0. Hoy juega el otro rival, Italia, que desde las 9 se enfrenta a Turquía. Y en la semifinal de la CB, UCAM Murcia 79, Unicaja 88, empate a 2. Mañana quinto y definitivo partido en el Martín Carpena de Málaga.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Y con Estefanía Molina, Ignacio Escolar y Berna González Harbour, con los que estamos compartiendo esta mañana de análisis, que ha empezado con la situación en las aulas de los institutos y que va a ir derivando ya por la información política, porque hay mucha. Mariela Rubio, buenos días. Hola de nuevo, Sastre. Hay mucha y por sorpresa, que es una cosa que a quienes acostumbráis a cubrir la información del Partido Popular, pues ya estáis acostumbradas a que cuando hay campaña electoral, pues hay cualquier posibilidad de que haya un giro de guión, como el que protagonizó ayer Alberto Núñez Feijóo al no cerrar una puerta que hasta ahora sí que cerraba, que es esa posibilidad de presentar una moción de censura que, claro, si quiere que salga, necesitaría, Mariela, que tuviera el concurso no solo de Vox, sino también, y a la vez, de Junts per Catalunya. Sí, y cunde el desconcierto en el partido desde que, como dices, a primera hora de ayer, Feijóo se abriese, lo hacía en Antena 3, a una moción de censura tras el 9 de junio. La pregunta textual que se le trasladaba era esta: si el PP consigue una victoria muy rotunda en las europeas, ¿puede plantearse una moción de censura a Pedro Sánchez y que Junts pueda votar a favor? Y así respondía Feijóo. Si esa mayoría social se convierte en mayoría electoral y el 9 de junio mandan un mensaje, entiendo que todos los ciudadanos veremos más próximo el final del túnel. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Todas las que consideremos oportunas. ¿La que usted refiere es una herramienta? Sí. Para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto. Con el partido confuso, Sastre, Génova intentó ayer a toda costa apagar el incendio, que supone criticar al gobierno por pactar con Junts, pero abrirse a una moción de censura apoyada por Puigdemont. Y todo en plena campaña. Desde el cuartel general intentaron rebajar las palabras de su líder a un simple comentario, y en un texto remitido a los medios el PP insistía en que su plan pasa por hacer caer a Sánchez, sí, pero en las urnas, añadiendo que Feijóo simplemente se limitó a no descartar ningún escenario. Pero lo cierto, Sastre, es que el líder del PP hace solo un mes sí descartaba, y lo hacía tajantemente además, una moción de censura. Y adelanto que no le voy a presentar una moción de censura en estos momentos porque ha comprado el apoyo de sus socios con la dignidad de todos los españoles. El líder del PP decía esto antes de las catalanas, y por eso que Feijóo dejase ayer la puerta abierta a esa moción que antes descartaba da a entender que el PP cree que Sánchez puede perder ahora el apoyo de Junts y que Feijóo planea utilizarlo a su favor. Este marco, aunque puede ser táctico para los populares en algún momento, desde luego es tóxico en campaña, y de esto se dieron cuenta rápidamente en las filas del PP. De ahí que Génova se esforzase ayer en tranquilizar a los suyos y rebajar la polémica, repitiendo que el camino elegido para sacar a Sánchez de la Moncloa serán las urnas y no otro. No te vayas muy lejos, Mariela, que luego quiero hablar contigo de la propuesta de Feijóo sobre inmigración que hizo ayer por la tarde. Aquí estaré. Bueno, dice Mariela, lo vieron muy rápido en el PP, tan rápido, o si no antes, que lo vieron en el Partido Socialista. David Junquera, hola de nuevo. Hola, muy buenas. Decíamos a las 8, claro, porque salvo en el CIS, quitando el CIS, en todas las demás encuestas el PP va por delante del Partido Socialista de cara a las elecciones de este domingo. Así que ha visto en esto, claro, munición electoral del Partido Socialista. Claro que sí, ha visto todo un arsenal. Se frotaban las manos. Gracias, Alberto. Este tuit de Óscar Puente resume el estado de ánimo de Ferrat, donde recuerdan que este tipo de resbalones se están convirtiendo en un clásico de las segundas semanas de campaña de Alberto Núñez Feijóo. Creen en el Partido Socialista que esta moción de censura con Junts que se ha sacado el PP de la manga le sirve para apuntalar su modo remontada y piensan utilizarla todo lo posible. Anoche lo hacía Pedro Sánchez en Asturias. Tiene arranques de sinceridad. Hoy lo ha dicho claramente, que su propuesta es una moción de censura con Abascal y con Puigdemont. Están absolutamente desesperados. Nosotros tenemos una propuesta mejor, que es votar al Partido Socialista para ganar a la derecha y a la ultraderecha el próximo 9 de junio. Sánchez desgastando el regalo inesperado en el mitin, y los principales cargos socialistas lo hacían a su vez en redes. Creen en el equipo de campaña de Rivera que esta desesperación se explica con las encuestas que demuestran que el margen de ventaja se está achatando en estos últimos días y es mucho menor de lo que esperaba el Partido Popular. Acusan a Feijóo de hipocresía y cinismo por haber vertebrado su oposición en el rechazo a la amnistía y Junts y ahora valerse de ellos. Y rematan: la primera semana se quita la careta con Meloni y esta se abre a obtener los votos de Puigdemont. Nos lo está poniendo muy fácil, eso dicen ellos. Junquera, gracias. Gracias. Ignacio, ¿qué explicación le das tú? Yo creo que es un gol en propia meta, es un error no inducido, es algo que evidentemente a Feijóo se le escapa. También es verdad que creo que debajo de ese error lo que hay es una realidad, que es que yo creo que vamos a ver más tarde o más temprano alianzas entre el Partido Popular y lo que ahora es Junts. Lo veremos. Es una de las consecuencias que va a tener la amnistía en el futuro.
son dos partidos conservadores, son dos partidos que fueron aliados en el pasado, son dos partidos que en Cataluña en algunos momentos han compartido votantes. Se puede hacer viendo el análisis que hacemos los medios de comunicación del voto por barrios, como en barrios conservadores hay elecciones en las que votan a Junts y elecciones en las que votan al PP en el mismo barrio. Es decir, que parece inevitable o razonable y hasta deseable, a mí me parece bien que eso suceda, que en el futuro veamos alianzas entre el Partido Popular y la derecha catalana, que es Junts, que ahora parecen imposibles. Y además ni siquiera es una novedad que el PP coquetee con la posibilidad o se le escape la posibilidad de un pacto con Junts. Yo, como lo recordabas tú esta mañana a las 8, Junts una temporada es el mayor traidor a la Constitución y luego un partido de larga legalidad y de tradición de legalidad. Dependiendo del día y de las oportunidades políticas, son indeseables y prácticamente una traición al Estado los acuerdos con Junts y en otro caso una posibilidad real sobre la mesa. Y yo creo que no solamente en el Partido Popular hay quien cree que puede ser una opción para tumbar a Sánchez una moción de censura con Junts, sino que en Junts también hay gente que lo piensa, que existe esa posibilidad y que el PP no podía aprobar la amnistía, pero una vez aprobada, y ya lo está, una alianza con el PP para una parte de Junts es una oportunidad en el sentido de que les permite tener un partido que, según vendió a los propios interlocutores de Junts en esas conversaciones, pues tienen capacidad en la justicia. En palabras de un portavoz del PP hace unos años, controlan la justicia desde detrás o presumen de controlar la justicia desde detrás. Así que yo no veo ninguna opción imposible el encontrarnos con eso. Ahora bien, me parece muy complicado por otra parte, que es que también está Vox en la foto. Y ya ver a Vox sumada a esa alianza es lo que me falta por ver en política en España. Sí, yo creo que es evidente del patinazo que supone soltar esto en campaña, porque a fin de cuentas destroza todo el argumentario sobre la amnistía, las manifestaciones sobre la amnistía, una amnistía de la que tú vas a sacar provecho, a la que Junts sea un partido con el que puedes pactar. Y de hecho, yo ayer, escuchando el debate del País y de la SER, es la conclusión que saco del argumento de Dolors Montserrat, que la han tenido muy escondida en campaña, y cuando sale básicamente ayer el debate alrededor de su candidatura pivota sobre Puigdemont y qué mal la amnistía de Pedro Sánchez. Pero fíjate que yo ahí, no sé, igual tengo un poco de sospecha. A mí me da la impresión que ya es demasiada casualidad que 2 veces en una campaña electoral Feijóo suelta perlas de este tipo. Yo creo que esto ha dejado de ser una casualidad. Voy a exponer mi alocada teoría. A mí me da la impresión que Feijóo está sometiendo de forma evidente y explícita y deliberada a las urnas, aquello como lo dejo caer. Ya pasó en las gallegas con lo del indulto condicionado a Puigdemont y ha pasado ahora con esto de una moción de censura. Lo dejo caer porque es una forma de que su electorado vaya metabolizando, hey chicos, esto puede pasar alguna vez. Entonces, para cuando él... ¿Tú crees que es estrategia? Yo creo que sí. Es mi alocada teoría. Aquí lo dijo. Asumo que obviamente es un tiro en el pie a su estrategia, a su argumentario, a las manifestaciones contra la amnistía, pero a mí me da la impresión que está empezando a lavarlo delante de los suyos, para que a lo mejor en un futuro, cuando eso vaya a pasar, cuando pacten con Junts o con Puigdemont o con el que haya de turno, digamos que ya nadie le podrá decir, cuidado, que esto nos va a generar mucho coste en las urnas. Y alguien dirá, no, fíjate el precedente. En las elecciones en Galicia, que eran unas elecciones donde el PP obviamente iba a sacar muy buen resultado, soltamos lo del indulto condicionado y tampoco nos fue tan mal. Y en las elecciones europeas se dejó caer lo de una moción de censura, obviamente con la concurrencia de Junts, con quien sí no, y esto tampoco no nos causó un descalabro. Es decir, yo creo que sí que hay un fondo de yo lo voy dejando caer para que a las puertas de unas elecciones mi electorado sea consciente que esto puede pasar. Se ha arriesgado dejar caer cosas a las puertas de unas elecciones. Pero una cosa, esto no es tanto, no solo para el electorado, porque Feijóo como líder del partido puede hacer mañana lo que quiera. Yo creo que hay 2 facciones en el PP. Una es la del PP de Madrid, la del ayusismo, la de la derecha madrileña, que considera que con Junts ni a la puerta de la esquina, dijo Isabel Díaz Ayuso, y para ellos Bildu, Junts, Esquerra son todo lo mismo, y Feijóo, que ya en su moción cuando se presentó investidura, dejó caer que para él Bildu era lo único que era distinto. Por tanto, que Junts y Esquerra y el PNV, en este caso Junts y el PNV, sí que eran partidos con los que se podía pactar. Por tanto, yo creo que esto es una forma de construir una especie de nueva legitimidad dentro del partido frente a esa facción que no quiere que el PP vuelva a pactar nunca más con nacionalistas porque consideran que el 1 de octubre demostró que no son reintegrables a la gobernabilidad de España, sino que siempre querrán
más. Los nacionalistas siempre derivarán en independentistas. ¿Tú, Bernardo, lo ves así? No, yo creo que sobrevaloras, quién sabe si tienes razón, pero desde mi punto de vista sobrevaloras la capacidad estratégica de Feijóo, porque yo creo que Galicia hay que encapsularlo en un lugar aparte, o sea, esa es su tierra, ahí ha repetido mayorías absolutas, 4, creo que esta era la quinta si no me equivoco, y hay que encapsularlo un poco porque ahí yo estuve en Galicia en vuestro especial, y bueno, todos los que seguimos el asunto, allí no tenía tanta incidencia ni la amnistía, ni Puigdemont, ni nada de eso. Ahí hay una tradición de voto al Partido Popular, el partido está muy ramificado, muy penetrado en la sociedad y en los pueblos, en las ciudades, y yo creo que responde a otros criterios. El propio Feijóo me hace gracia en su propio discurso, dice, creo que veremos el final del túnel, ¿no? El túnel de Feijóo son las campañas electorales. O sea, Feijóo se está especializando en pegarse un tiro en el pie en cada campaña electoral. Ocurrió en la principal, que es en las generales del 23 de julio. Sí, de julio, cuando tenía todo a favor, pero los pactos con Vox, la penosidad de los pactos con Vox cuando se iba contradiciendo con lo que pasó en Extremadura, etcétera, etcétera, bueno, le fueron minando, y Pedro Sánchez es lo inverso, es decir, es capaz de recoger algo negativo, como fue el Pedro Sánchez, como fueron tantas cosas, y convertirlo en positivo. Lo estamos viendo, el patrón se está repitiendo en varias campañas. Pedro Sánchez sabe crecer a última hora en las campañas, Feijóo sabe disminuir a última hora en las campañas. Yo creo, Ignacio ha hablado de en cada temporada defienden una idea contraria, sí, con Junts, contra Junts, ya no es en cada temporada, es que ayer fue en minutos, es decir, mientras Dolors Montserrat en nuestro debate del País y la SER iba desde el principio, como ha dicho Estefanía, atacando esa alianza con el prófugo Puigdemont, y minutos antes Feijóo había dicho todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son meteduras de pata. Es más, Estefanía, te diré que el propio Partido Popular, muchos líderes del Partido Popular están reconociendo que esto es una metedura de pata y ya no sabían. No, lo contaba Mariela ahora, y cómo se apresuró Génova en corregir ese fuentes mensaje. anónimas del PP están por todas partes, incluso en la prensa de derechas se ve hoy cómo intentan recoger y reconocer que ha sido una metedura de pata y que ahora hay que lograr encauzarla para que sea algo coherente. En fin, Pedro Sánchez tiene muy difícil gobernar en su inestabilidad, pero más difícil aún es descabalgarle. Yo sé, Estefanía, que hay que replicar, pero me vas a tener que dar un par de minutos. Espero.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. A las 9:23 de la mañana, a las 8:23 en Canarias, tiene Estefanía Molina la teoría de que el patinazo de Alberto Núñez Feijóo no fue tal, abriéndose ayer en Antena 3, en una entrevista con Susana Griso, a la posibilidad que negaba el propio Feijóo hasta hace apenas unas semanas de plantear una moción de censura contra Pedro Sánchez si es que los resultados en las europeas de este domingo le son propicios. Y esa teoría no la comparten ni Berna ni Ignacio Escolar, y Estefanía, te toca defenderte. Yo me defenderé como pueda, con toda mi artillería. A ver, varias cosas, ¿no?, de las que ha dicho Berna que comparto. Dice, las gallegas es evidente que no se votaba con esa lógica. Precisamente por eso, yo creo que no eran unas elecciones donde Feijóo asumía un riesgo al soltar esta perla. Fíjate que las elecciones catalanas y vascas no cayeron perlas. Al contrario, se fue muy consciente que ahí había que ir a hacer unas campañas que fueran amigables con los nacionalismos de turno. En el País Vasco a nadie se le pasó por la cabeza soltar el infame que te vote chapote, ni a Isabel Díaz Ayuso, porque eran conscientes que el electorado vasco no está a eso, que eso dará votos en el resto de España. En Cataluña tampoco hicieron caballo de Troya o caballo de batalla con el tema de la amnistía, porque eran conscientes de que la sociedad catalana respira aliviada dejando atrás el procés. Y ahí no hubo perlas. Al contrario, se abundó en esta idea que es hay que construir una nueva legitimidad por si algún día hay que pactar con Junts y el PNV. No hemos causado muchas resistencias, no hemos levantado muchas ampollas. Y en las elecciones europeas, que obviamente al PP le conviene sacar un buen resultado, tampoco son unas elecciones en el sentido de nos jugamos muchísimo al final, ¿no? Es Europa, queda lejos, como aquel que dice. Yo creo que ha utilizado bastante las elecciones en los últimos tiempos para ir colocando esta nueva legitimidad que yo creo que sí que está construyendo frente a algo muy importante que está pasando en el lado de la ultraderecha. La ultraderecha se está fragmentando, lo estamos viendo para la candidatura de las europeas. Ya hay muchos más candidatos de ultraderecha en España que se presentan y que obviamente pueden descomponer el mapa y debilitar a Vox. Creo que Feijóo le pone, como se suele decir, una vela a Dios y otra al diablo. Él tiene ahí las dos líneas abiertas. Los días pares, sector ultraderecha, los días impares, construcción de... Y por eso deja a su candidata estrellarse con el argumento contra él, que él está unos minutos antes. Bueno, yo creo que a fin... Me parece muy inteligente. Sí, como pero estrategia. yo creo que, fíjate, a fin de cuentas, a Dolors Montserrat el peso que le han dado es muy poco. Y por último, Junts. Yo sí creo que a Junts le conviene mucho estar en esto de Pedro Sánchez, cuidado que me voy con Feijóo, porque es como una forma de subir su precio a la hora de negociar con el gobierno. Pero también te digo, los independentistas son muy conscientes de que les conviene muchísimo Pedro Sánchez que dure al frente del gobierno, vaya a ser que gobiernen los otros y la amnistía quede en nada. Pero también te digo, yo he notado en muchos medios afines a la derecha que se empieza a blanquear a Puigdemont. Yo he escuchado cosas en medios afines de la derecha como Puigdemont es un hombre inteligentísimo, Puigdemont es un hombre que sabe idiomas. ¿Por qué es esto? Porque realmente saben que algún día a lo mejor hay que construir otra mayoría de gobierno. Ignacio. Yo debo de leer otros medios de la derecha, porque yo lo que leo es que a Puigdemont... Luego te diré dónde lo he escuchado. Bueno, pues habrá que buscarlo bien, porque yo lo que leo en los medios de la derecha es justo lo contrario y estoy en completo desacuerdo con tu análisis. A ver, para mí es bastante evidente que es una metedura de pata por varios datos. Primero, porque lo corrigieron al minuto. Si estuviesen de acuerdo, hubiesen mantenido esa posición. Segundo, porque no hace falta ser... De verdad, no hay que hacer nubes de palabras ni de tags para analizar cuál es el mensaje fundamental de esta campaña. Hay que votar en contra de la amnistía. O sea, por tierra, mar y aire. Te lees el propio programa electoral, por llamarlo de alguna manera, porque el programa no tiene nada, no hay una sola propuesta, y todo es una respuesta ante la política de Sánchez rindiéndose con Puigdemont. Todo es eso. No hay nada en toda la línea estratégica y discursiva del Partido Popular que no sea Sánchez es un traidor porque ha pactado con Puigdemont. Y de repente se les escapa un error, y solo se puede entender como un error y no como una afinada estrategia porque es que va en contradicción directa con todo lo demás. Yo he defendido, y lo acabo de decir antes, que más tarde o más temprano veremos al Partido Popular pactar con Junts. Lo veremos y además yo creo que no tardaremos mucho en verlo. Lo acabaremos viendo más tarde o más temprano. Pero creo que
esa intención evidente que tiene el Partido Popular y mucha gente en el Partido Popular es algo que es un secreto que quieren guardar, porque su problema no es la frontera con el centro, su problema en estas elecciones es la extrema derecha. Donde tienen un problema de frontera, donde pierden votos, es con Vox y con la candidatura ultra nueva que acaba de salir de Se acabó la fiesta. Es ahí donde tienen un lío y donde tienen un riesgo electoral para lograr su objetivo, que es en estas elecciones no va de educar a su electorado de la posibilidad de pactar con Junts, sino de conseguir más votos que el Partido Socialista y poder decir que España ya no quiere a Sánchez y que por tanto tiene que convocar elecciones e irse de la Moncloa. Todo, no sé, o sea, creo que hay una frase de Arthur C. Clarke que a mí me gusta mucho, que dice, el escritor de ciencia ficción decía que toda tecnología lo bastante avanzada es indistinguible de la magia. Yo desde esa frase siempre he dicho que toda incompetencia lo bastante avanzada es indistinguible de la maldad, pero es incompetencia. Aquí no hay un plan malévolo, aquí lo que hay es un error evidente de Alberto Núñez Feijóo, que reconoce todo el Partido Popular en privado y que el propio Partido Popular ha intentado corregir. En el intento de retomar el rumbo, el timón de su campaña, ayer por la tarde, Mariela, vuelvo contigo para que me cuentes esa propuesta de Feijóo hablando precisamente de inmigración, recuperando un poco, Mariela, nos decías ayer, el tono que ya tuvo también Feijóo y las propuestas, el aire de las propuestas que le dio a la campaña catalana. Sí, la fuerza de los de Abascal en las encuestas está llevando al PP a tratar de cerrarse el flanco de la inmigración ilegal, al igual que sucedió en la campaña catalana, cuando Feijóo, lo recordaréis, vinculó ocupación con la inmigración ilegal. El líder popular endurecía ayer sus mensajes en este sentido y pedía no evitar los debates que, decía, necesita Europa y que quienes quieran trabajar aquí tengan que firmar un compromiso de adhesión a los valores europeos. Medidas concretas para parar la inmigración ilegal. Y por eso en esta legislatura vamos a plantear que las personas que quieran formar parte del proyecto de la Unión Europea han de adquirir un compromiso de adhesión y respeto a los valores fundacionales de Europa, como por ejemplo la igualdad entre hombres y mujeres. Eso es el compromiso que le pedimos a toda la gente que venga a trabajar a Europa. El PP Sastre no ha publicado todavía su programa electoral, ha dado algunas líneas maestras, pero ha apostado por dar a conocer sus medidas mitin a mitin, para tratar así de ajustar sus mensajes a la evolución de la campaña y sobre todo de las encuestas. El PP, lo hemos contado aquí, necesita una victoria amplia sobre el PSOE en estas elecciones europeas para reforzar esa idea plebiscitaria, y Vox es un obstáculo, así que la pugna entre ambos partidos es muy visible. Ayuso se pronunciaba así hace solo unos minutos en Madrid. La escuchamos. Mientras, las elecciones se están subiendo de tono para que todo gire sobre 4 ideas ramplonas llevadas al extremo, donde cómodamente se encuentran Vox y el Partido Socialista, tratando a su electorado como si no fueran adultos. No se puede olvidar que el desastre de los fondos europeos lo hizo posible Vox apoyando a Sánchez en el Congreso. No se olvide que Vox ayer tumbó los presupuestos en Sevilla, de nuevo junto al PSOE. Ayuso hablaba así en un desayuno en Madrid junto a la candidata Dolors Montserrat, así que así están las cosas entre PP y Vox. De momento, con Vox diciendo que el PP y el PSOE son lo mismo y el PP diciendo que Vox es lo mismo que el PSOE. Bueno, Mariela, gracias. A vosotros. Ayer cuando conocimos esta propuesta de Feijóo, hablamos con Nicolás Castellano. Hola, Nico, ¿qué tal? Buenos días. Hola, José Luis, buenos días. Hicimos ayer aquí en Hoy por Hoy, hizo Nico un informe sobre cómo se está utilizando la inmigración precisamente en esta campaña de las europeas. Y yo le preguntaba, ¿esta propuesta de Feijóo, Nico, se parece a alguna de las propuestas que en Europa, escuchábamos también la propuesta de Biden, que está también por endurecer los controles de inmigrantes que llegan desde la frontera sur con México, pero sobre todo en Europa, Nico, ¿hay algo que se parezca a esta propuesta de Feijóo? Pues la derecha asimilable al PP en otros países con los que solemos mirarnos, digamos Francia, Alemania o Inglaterra, pues la verdad es que no hay nada parecido. Al escuchar, como tú dices, a Feijóo, nos poníamos en contacto con nuestros corresponsales buscando algún discurso o algún programa electoral que siguiera esta línea, pero lo único que se parece, que se centra, como dicen los expertos en inmigración que escuchábamos ayer en la SER, en lo que definen como batalla identitaria, es Salvini en Italia. Un'Europa che abbia un senso, una cosa deve fare prima di tutto: difendere i confini italiani dall'immigrazione clandestina, difendere i confini europei dall'invasione islamica,
habla de invasión islámica y acaba gritando viva el Papa. La ultraderecha sí se atreve a fijar su odio en los que no profesan la religión que supuestamente tendríamos que seguir los europeos, la católica. Feijóo no se ha atrevido de momento a ello, pero proponer esta especie de contrato de adhesión a los principios europeos se parece mucho a lo que dice Salvini. En su competición con Vox bordea cada vez más la xenofobia, porque en realidad se está refiriendo a los pocos que llegan en pateras, porque el 99% de los migrantes que entran por otras vías, sobre todo visados turistas, por aeropuertos, se quedan. Cuesta imaginar a los que se bajen de una patera o a las miles de personas que entran cada día por Barajas o el Prat firmando esa especie de contrato. Feijóo no se atreve a señalar a los musulmanes, como hace Vox o Salvini, al menos de momento, quizás porque sabe que son más de 1 millón de votantes en España. Nico, gracias. Hasta luego. Esto, Berna, es algo que vimos muy claramente en el debate de ayer, la confrontación entre el PP y Vox también, ¿no? Claro, eso, las palabras de Ayuso entroncan también con el mensaje de FAES, la organización de Aznar, a la que este PP sigue intensamente, y está claro que han virado para marcar distancia con Vox, para señalarle, para acusarle, para asociarle incluso como si fuera un aliado del Partido Socialista, y llama la atención cómo están haciendo eso con alguien que es su aliado, su hermano, tanto en 5 gobiernos y en muchísimos municipios de España, ¿no? Parece como si ahora no les conocieran de nada. Bueno, yo creo que la imagen que está dando Feijóo, si hay una estrategia, como dice Estefanía, la verdad que es ignota y de difícil evaluación de su eficacia, porque la imagen es de desesperación. Es decir, ayer yo analicé muy detalladamente el discurso de Dolors Montserrat, la candidata, y durante 1 hora y media repitió Puigdemont, el prófugo Puigdemont, amnistía, la suelta de violadores de las cárceles de la que acusa el Partido Socialista y a Podemos, y el IVA de la carne. Mencionó el IVA de la carne no sé cuántas veces, que como todo el mundo sabe no tiene nada que ver con las políticas de Bruselas. O sea, nada de esto tiene que ver con políticas europeas. ¿Qué defendió como políticas europeas? Nada. Bueno, sí, Ucrania. Yo ahí respaldo, desde luego, el cierre de filas en defensa de Ucrania y de la pertenencia de Ucrania, la política exterior, de defensa, etcétera, pero en términos de políticas, nada. Y eso es Feijóo. Y la imagen, yo lo he dicho más veces, es que Feijóo está desenfocado en esta campaña, apunta todo contra Vox y está desesperado. ¿Y esta apelación ahora a la inmigración, qué encaje le das tú, Ignacio? Yo creo que se explica, como decía Berna, porque tiene un problema con Vox. El problema de Feijóo con Vox es fácil de explicar. Ellos contaban con que el ciclo político después del 23 de julio les permitiría reducir esa división que existe en el electorado tradicionalmente del Partido Popular, porque el votante de Vox antes estaba en el Partido Popular, y convertirlo en algo residual. No les salió en las vascas, donde Vox, contra pronóstico, consiguió mantener representación. No le salió en las catalanas, donde a pesar de que el PP sube, Vox mantiene el tipo. Llegan a las elecciones europeas, que son las elecciones con menos presión de voto útil que existe, porque hay circunscripción única y porque la sensación del votante es aquí no nos jugamos nada importante. Con lo cual, el principal problema que tiene el Partido Popular en estas elecciones es, fundamentalmente, no son los cambios de voto entre la izquierda y la derecha, que eso en una sociedad tan polarizada cada vez es menor. Es fundamentalmente ese votante de la derecha que en las elecciones de julio se fue al PP porque pensaban que podían tumbar a Sánchez, y que después de no haberlo logrado y después de ver que Vox sigue vivo, pues dice, pues vuelvo a mi casa natural. Solo hay que ver y analizar la diferencia entre el resultado de votos en las generales y en las autonómicas municipales en Madrid ciudad. Ahí lo ves, ahí ves perfectamente que hay un votante que bascula entre el PP y Vox, y siempre en el final de la campaña, lo hizo también en Cataluña, acordaos que hizo propuestas también similares, el Partido Popular hace guiños a ese votante ultra para evitar que se le escape. ¿Cómo lo hace? Asumiendo sus postulados. Y luego yo tengo un mal pronóstico para el día siguiente de la campaña electoral. Si se cumple lo que dicen todas las encuestas y entra un tercer partido, otro partido más de extrema derecha en la derecha, lo que va a pasar es que va a radicalizar todavía más ese discurso, porque Vox tendrá un competidor por la extrema derecha, por su derecha. Vox es un partido que además está en las administraciones. ¿Cómo va a responder ante si de repente un porcentaje notable de su votante, porque sale de ahí, se va a la propuesta de Alvise Pérez? Pues radicalizando todavía más su discurso y su manera de funcionar desde los gobiernos, que es donde tiene capacidad de amplificación de su discurso.
porque tendrá una frontera con un mundo que hasta ahora era extraparlamentario. No había nada a la derecha de Vox, ahora lo puede haber. Y eso va a tener unas consecuencias muy notables en la política española. Eso ha pasado en Francia, con Marine Le Pen, a la que le ha salido Zemmour. Ha pasado en más sitios. Permíteme un momento, José Luis, hablar de América Latina y del ejemplo de Argentina. Surge Milei cuando fracasa la polarización entre los dos clásicos frentes políticos, ¿no?, de izquierda y derecha. Y en el fango de la polarización surge una tercera vía que es Milei, y que va y que triunfa. En Francia no ha triunfado aún Zemmour, afortunadamente. Hay muchos más, colchones de seguridad, pero Zemmour ha surgido precisamente al considerar que Marine Le Pen se queda corta. Entonces, bueno, eso es lo que nos está pasando a mí. Y por último, solo señalar que esta propuesta de Feijóo, que me parece infame, porque ojalá le exija eso a Vox, porque no le exige a Vox un compromiso con los valores europeos y se lo quiere exigir a los inmigrantes irregulares. En fin, es tal populismo que es infame. Sí, vamos a ver, en Europa está subiendo el miedo, y es evidente, ¿no? Y también la propia Unión Europea ha ido asumiendo algunas ideas, por ejemplo, lo relativo a la inmigración, el pacto migratorio. Alguna idea se ha recogido de ese miedo que empieza a haber en muchos países, porque esto no solo es de países de gente racista. Hay muchos países del norte de Europa donde había políticas de integración de la inmigración que mucha gente empieza a considerar que tampoco han funcionado. Entonces, digamos que la percepción de que existe un problema la tiene mucha gente. La cosa es qué solución le damos, conforme a los valores europeos, ¿no?, de integración, de solidaridad y desde el centro de las políticas, pues de respeto entre los ciudadanos de aquí y de los que llegan. Pero para mí que Vox ha ido también virando su discurso a solo basarse en la inmigración. En Cataluña podría haber explotado mucho, así como el PP, el tema de la amnistía, y no lo hizo, habló de inmigración. En el País Vasco no habló de ETA, habló de inmigración. Entonces, ha cogido ese tema como un tema ya, este es su tema, igual también por cómo el partido se ha ido descapitalizando de lo que decían que era el sector ultraliberal y se ha quedado lo que llaman el sector más falangista, pero han agarrado ese tema. Es evidente que eso tira el discurso del PP hacia ese lado. Pero a mí lo que me da la impresión es que cuando se dice esto de adhesión a los valores de la Unión Europea, esto alguien tendría que explicar qué es, porque para empezar en España la democracia, nuestra Constitución no es militante. Pueden existir partidos independentistas y pueden existir partidos que no les parezca bien la inmigración. ¿Qué es eso de la adhesión a los valores europeos? Yo creo que ahí el PP se ha sacado eso de la chistera por decir algo que está en la competición de la cuestión migratoria, pero que lo baje al terreno, que explique cuáles son sus políticas. Y luego otro tema muy importante, estos partidos de ultraderecha que se venden a sí mismos cercanos a la cuestión de la fe, el catolicismo, el cristianismo. El propio Papa, en muchos de sus discursos, deja claro que la solidaridad, la integración, la recepción de los inmigrantes, de la gente que viene huyendo de guerras, es mucho más cercano a los valores de la fe y del catolicismo que los discursos racistas, xenófobos, que plantean muchos de estos partidos. Hay muchas interesantes derivadas respecto a lo que puede ocurrir el próximo domingo. También esta que apuntaba ahora Ignacio, ¿qué ocurre, no? Si en efecto dentro de una Cámara, nada menos que en el Europarlamento, a Vox se le presenta una oposición por su derecha, y qué respuesta daría Vox desde las administraciones en las que cogobierna, que son varias en nuestro país. En fin, muy interesantes los argumentos políticos esta mañana, aunque hay también novedades económicas, empezando por el paro, Íñigo. Y José Luis, Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos, nos ofrece ahora la ampliación de los datos del paro. Conoce toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es. Datos que hemos conocido a las 9, las cifras de afiliación y paro correspondientes al mes de mayo, y por cuarto mes consecutivo, Estefanía, la Seguridad Social registra récord de ocupados, 21.300.000. Sí, tras el tropezón de enero, el mercado laboral ha ido retomando el vuelo y mes a mes vemos cómo el número de trabajadores crece, y lo hace de manera generalizada en todos los sectores de actividad y también a lo largo de la geografía. En mayo se crearon 220.000 empleos. Es el tercer mejor dato de la década y gran parte de ello se lo debemos a la hostelería. Esta actividad es la responsable del 35% del empleo creado. Hablamos de puestos de trabajo ligados al turismo, es decir, puramente estacionales. Con la temporada de
verano ya inaugurada, Baleares registra 53.000 altas. Le siguen Cataluña, Madrid y Andalucía. Casi la mitad de los nuevos ocupados se asientan en la costa mediterránea. Se destruye empleo solo en 2 provincias, en Almería y Huelva. Tenemos así pues récord de ocupados y el paro, que aunque se reduce en casi 60.000 personas, nos mantiene en niveles de 2008, o sea, el tercer peor dato de la década, por esa parte. Sí, es un dato tibio para un mes de mayo. Aún así, es suficiente para mantener el total de desempleados ligeramente por encima de los 2,6 millones. Es la mejor marca en 16 años. El paro cae, lo decíamos, en todos los sectores de actividad, en todos los grupos de edad y en todas las provincias. El 75% de la caída del desempleo lo acapara el sector servicios y la modalidad contractual que domina es la temporal. Casi 6 de cada 10 contratos firmados en mayo fueron temporales. En fin, la explicación al gran titular económico de la mañana, que es ese récord de ocupados con 21.300.000 personas. Estefanía, gracias. A vosotros. Por seguir con lo económico, está por ahí Javier Ruiz. Javier, hola de nuevo. ¿Qué tal, Sastre? ¿Cómo estás? Después de la multa de 150 millones de euros a las aerolíneas de bajo coste que les adelantamos aquí en la SER, que contó el propio Ruiz, los pasajeros contábamos ya a primera hora que se están rebelando de alguna manera, porque todas las organizaciones de consumidores están preparando reclamaciones contra las 4 empresas que han sido pues sancionadas, Ryanair, EasyJet, Vueling y Volotea, para que devuelvan, Javier, lo que han cobrado de más. Sí, son cobros abusivos, dice Consumo. Todas las organizaciones de consumidores dicen lo mismo y lo que viene es una avalancha de miles de reclamaciones judiciales en tribunales, porque los consumidores saben que el tiempo juega en su contra aquí. Así que el razonamiento que están haciendo es, puesto que la sanción no obliga a las aerolíneas a terminar con estas prácticas hasta que haya sentencia firme, lo que tenemos que hacer es tener muchas sentencias durante ese camino. ¿Qué sentencias, qué prácticas son? Recordemos, esto de que te cobren el equipaje de cabina o que te cobren por imprimirte la tarjeta de embarque o ese billete creciente, que es la super oferta, 19,95 y le das al clic y ya son 29 y le das al clic y ya son 39. Bueno, pues todas estas prácticas son dilatadas y dilatadas. ¿Qué están diciendo ahora los usuarios? Vamos a tribunales. El razonamiento lo hacía Facua, por ejemplo, que crea una plataforma nueva en una batalla que Facua lleva librando desde el año 2018. Si miles de consumidores batallan en los tribunales sin coste alguno, porque no están obligados a ir con abogado ni procurador, posiblemente el sector se vea abocado, cuando vayan sucediéndose y trascendiendo públicamente las sentencias favorables a los consumidores, el sector se verá abocado a erradicar la práctica y a dejar de cobrar un extra por La viajar. misma estrategia en esta rebelión de pasajeros a su fin, que tiene ya causa abierta contra Volotea y que recuerda que estas reclamaciones son gratuitas. ¿Qué hay que hacer a partir de ahora? En primer lugar, exigir la devolución de los cargos extras o reclamar nuestros derechos si el proceso de compra no ha sido transparente. Y lo mismo dice OCU, con una campaña llamada No sin mi maleta. Aquellos pasajeros que hayan pagado un extra por llevar su maleta de cabina de manera injustificada, como queda claro por la resolución del Ministerio de Consumo. No hay, Sastre, una rebelión en los aeropuertos, pero sí parece que los pasajeros preparan ya una rebelión en los juzgados. Aunque la pregunta sigue siendo, Ruiz, ¿qué dicen las compañías aéreas? ¿Si van a terminar con estas prácticas ahora consideradas abusivas? Sí, y la respuesta corta aquí es no, no van a terminar con esto. El argumento de las aerolíneas va desde lo jurídico y serio hasta lo colorido y casi cómico, ¿Qué dicen Ryanair, Vueling, EasyJet o Volotea? Técnicamente ellas, por cierto, nada, porque los que hablan son la patronal. Ellas no han hablado, pero bueno, en lo jurídico, ¿qué dicen? Dicen, hasta que no haya un fallo firme del Tribunal Supremo, no vamos a cambiar nada. ¿Qué significa esto? Que aunque estas cláusulas sean declaradas abusivas, van a seguir abusando durante años, porque hasta que no haya fallo firme, dice, no van a cambiarlo. Insisto, pese a que esto acaba de ser declarado abusivo en España y pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya dijo que esto era abusivo en el año 2014. Así que, en lo jurídico, ¿qué dicen? Si no hay fallo, no hay cambio. Pero en lo práctico, escúchalas, Sastre, aquí las excusas son mucho más coloridas. Van desde que si no te cobran este pellizco es que te lo van a tener que encarecer todo. No te abaratan si tú no llevas equipaje, no, te encarecen, seguro, o este otro, que esto puede provocar retrasos de puntualidad. Escucha. Por otro lado, daría lugar a que volviesen los indeseables retrasos debido a tener que bajar en el último momento del embarque maletas a la bodega del avión, dado que en un avión solamente caben 90
trolis en sus portamaletas, mientras que hay más de 180 asientos. En fin, que la rebelión de Pero los... si te cogen la maleta antes de subir al avión, cuando tienes que bajar a la bodega. Insisto, En fin. es colorido, vamos a dejarlo en colorido porque es un adjetivo no demasiado ofensivo, pero bueno, sí, hay argumentos que están llamando mucho la atención en todo esto. Digo que la rebelión de los pasajeros ha empezado ya. Sastre, aquí sabemos lo que hay. No hay un cruce de argumentos, lo que hay es una apuesta por muchísima, creo que el término económico es pasta, porque son 1.920 millones los que ha ganado Ryanair, EasyJet y Vueling 398, 360, 700 millones entre las dos, Volotea también, en fin, que aquí no hay ni preocupaciones por la puntualidad ni por los derechos, lo que hay en juego es muchísimo dinero que hace rentable a muchas compañías cometer abusos, incluso cuando son declaradas abusos, porque les conviene pagar la multa y seguir ingresando. La pirueta argumental de que si no te cobran por llevar la maleta en la cabina o incluso imprimir el billete puede acabar afectando en un retraso o convirtiéndose en un retraso del avión, tú dices que el término económico es pasta, el término literario para esto es realismo mágico. Pero bueno, Ruiz, gracias. Un abrazo. Hasta luego. En todo caso, aquí lo hemos comentado varias veces, que la sanción, pues sí, puede hacer que las compañías se lo piensen, pero una vez pensado un poquito de tiempo, pues sigue la cosa igual. Es que a mí me parece indignante que después de ser sancionado, aún así continúes pensando que te renta. Pero es que esto pasa en cantidad de sectores. También pasa a veces con la obligación medioambiental de muchas empresas. Conviene la multa y seguir contaminando lo que haga falta. En este caso, conviene la multa y seguir cobrando las maletas, el ticket mal imprimido o el nombre mal puesto. Hombre, a mí me parece bastante lamentable. Y no sé qué otras maneras hay de impedir que esto pase, porque esto es un poco el chocolate del loro que se suele decir. Tú buscas tickets de aerolíneas baratas y luego al final te das cuenta que metiendo la maleta te sale mucho más caro que las clásicas, que son más caras. Y también en un momento donde se está encareciendo lo que es el viaje en avión. Por un lado positivo, ¿no? por el medio ambiente, por otro lado sí que es cierto que ha subido el precio de los combustibles, ya no es tan fácil encontrar billetes de avión baratos como igual hace unos años, pero a mí lo que me parece es que es un poco triste que una práctica no sea adecuada y aún así se siga haciendo porque conviene la multa. Bueno, y sobre todo lo de hablarnos a los demás en un lenguaje de adultos que todo el mundo podemos entender. Pero bueno, dejadme terminar el abierto acercándome a una perspectiva internacional que me parece interesante por lo menos dejar apuntada sobre la mesa 24 horas después de su arrolladora victoria en las urnas, la mexicana Claudia Sheinbaum, que actúa ya como presidenta electa de México, recibiendo las felicitaciones de los líderes internacionales con los que, vaya, pues a partir de ahora va a tener que trabajar en los próximos años. Y entenderse mandatarios como el español Pedro Sánchez, el francés Emmanuel Macron o el canadiense Justin Trudeau, que estuvieron ayer entre los primeros en felicitar a la próxima presidenta de México, que eso sí, Sastre, inició su ronda de contactos hablando con quien es su vecino más importante e inmediato, el estadounidense Joe Biden, con el que Claudia Sheinbaum dice que busca mantener una relación de respeto mutuo e igualdad. Un vínculo marcado por la presencia en territorio estadounidense de más de 11 millones de migrantes mexicanos, de los que el más de la mitad, casi 7, se encuentran en el país norteño de manera indocumentada. Sheinbaum prometía ayer trabajar para todos ellos. Y siempre defenderemos a las y a los mexicanos que se encuentran del otro lado de la frontera. La gestión de esa permeable frontera común de más de 3.000 kilómetros que comparten Estados Unidos y México será el principal reto internacional para Sheinbaum, pero no el único. México, recordemos, acaba de pasar por un fuerte choque diplomático con Ecuador tras el allanamiento de su embajada en Quito, y el predecesor de Sheinbaum, el que todavía es presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido sus más y sus menos con el argentino Javier Milei, cuyo gobierno saludó ayer fríamente la victoria de Sheinbaum. Esto nos permite anticipar ya que habrá una tensión en el continente marcada por ese eje entre el liberalista derechista Javier Milei y el bloque de izquierdas latinoamericano, que se afianza con la victoria de Sheinbaum en México. De hecho, uno de los primeros que también ayer la felicitó fue el brasileño Lula, también el venezolano Nicolás Maduro y, por supuesto, el chileno Boric, que están entre los dirigentes regionales que se ven reforzados en ese giro estratégico de Latinoamérica hacia la izquierda. Un giro que, como decimos, solamente se contrapone con el giro a la derecha, ultraderecha, de Javier Milei en Argentina. Cambio en la presidencia de la República de México. ¿Cómo afectará? ¿Cómo cambiarán las cosas según quien ocupe la Casa Blanca? ¿Cómo será esa relación entre Sheinbaum y Biden o Sheinbaum y Donald Trump? En fin, lo veremos. Gracias, Bayo. En 9 minutos darán las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
Buenos días, Sergio Castro. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Pepe Rubio. Buenos días. A partir de ahora, los contenidos que tenemos preparados, pues ya para las 10 de la mañana. Para ya vamos a empezar con Comando N, con Aitana Castaño y también con Nacho Carretero. Vamos a echar la mirada atrás, vamos a mirar a un documental, La fábrica de mi padre, que rastrea el pasado industrial de Vizcaya a través de las voces de sus protagonistas, contándonos el orgullo de haber pertenecido a una gran empresa, lo que ellos denominaban muchas veces nuestra segunda casa, para hablar de la lucha obrera y sobre todo del desengaño, de la dureza de la reconversión industrial. Lo vamos a hacer con su director, con Miquel Toral, y también lo vamos a hacer con Josu Ibarrola, el hermano del artista Agustín Ibarrola, que trabajó en una de esas fábricas y que además fue uno de los principales líderes sindicalistas encarcelados durante el franquismo. Y en mis experiencias viene Chema Rodríguez con Mariló. Es un caso curioso, tiene 78 años, madrileña, y hace 4, cuando tenía 74, le pidió a su hijo que le hicieran un test de inteligencia a su nieto para ver si tenía altas capacidades. Y como no se lo hizo, acabó haciéndoselo ella misma. ¿Y qué pasó? Pues que ella descubre a los 74 años que tiene altas capacidades. Es una historia maravillosa. Bueno, pues no va a hablar cómo ha sido su vida y también le va a dar una vuelta de cómo hubiera sido su vida si de niña le hubieran detectado esas altas capacidades. Se entera a los 74 de que tenía esas altas capacidades y claro, es inevitable la pregunta de ¿y yo habría vivido una vida distinta de saberlo cuando tenía 17? Exacto. Luego se lo preguntamos. Ahí está el tema. A Pablo Ortiz de Zárate, el artesano, le vamos a preguntar por una historia también curiosa, que es la del Ecce Homo de Caravaggio, un cuadro ahora en el Prado, que durante mucho tiempo estuvo en casa de un particular sin saber ese particular exactamente lo que tenía en casa. Imagínate. Conviene mirar bien los cuadros que uno tiene en casa por si le puede dar una vuelta. No vaya a ser que tenga altas capacidades de repente. Descubras a los 80 que has tenido un cuadro con el que te hubieras podido forrar toda la vida. Exacto. Bueno, y en el jardín con Eduardo Barba vamos a descubrir, bueno, ya lo sabíamos, pero bueno, vamos a saber los porqué que las plantas viajan, como todo. Las personas viajan, los animales viajan y las plantas también. Bueno, pues viajes de plantas americanas que acabaron en Europa, como el Don Diego de Día, y por ejemplo plantas europeas que han acabado en América. Por ejemplo la amapola. La amapola no existía en América, vino de Europa o fue de Europa a América. Y luego vamos a terminar con 15 minutos de fama con Martín Bianchi en una sección bastante ecléctica, porque hablaremos de la inauguración de la Feria del Libro en Madrid. Estuvo la reina Leticia, eligió 2 libros, el de Clara Morales y el de Greta García. Vamos a hablar de casas, porque los Javis han comprado una casa que no es pequeña. No lo es. Y Mbappé... Mucha cristalera, ¿eh? Y Mbappé, que no ha llegado, ya tiene 2 casas. Una para él y otra para mamá. Claro. Porque la familia luego hay que vivir un poco separados. ¿Te acuerdas cuando el verano pasado le buscábamos una casa a Mbappé? Pues mira. Pues esas que se pierden. Creo que ya lo ha encontrado. Ya las tiene. Y luego después una cosa curiosa. Y es que nos dice Martín Bianchi que la reina Sofía se fotografía más con los panda que con el rey emérito. Ese es el titular. Por algo será. Bueno, de momento, Berna González Harbour, Ignacio Escolar, Estefanía Molina, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Gracias. Adiós.